importancia para la vida humana, pero también es un recurso industrial y económico. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hace el agua potable. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Guillermo Lanfranco, es el gerente de comunicación de Aguas Santafesinas, nos recibe en el acueducto del Gran Rosario en Granadero Baigorria, nos va a contar todo el proceso de potabilización del agua. Gracias por recibirnos, Guillermo. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es ante todo el agua potable? El agua potable es la que se puede beber sin ningún tratamiento o agregado y que no ocasiona ningún perjuicio a la salud. Es básicamente el agua que sale por la canilla. Nosotros abastecemos a 15 ciudades en forma directa en toda la provincia, entre ellas Rosario obviamente. Más de 2 millones de santafesinos se abastecen con agua que produce nuestra empresa y en todas las localidades estamos distribuyendo agua potable, en el caso de Rosario desde hace más de 130 años. 130 años es muchísimo tiempo. Bueno, y por supuesto para lograr todo esto tienen que seguir un proceso para que el agua salga como la vemos en la canilla, ¿no? Transparente, limpia. Sí, exactamente. La fuente nuestra de provisión de agua es el río Paraná. Gracias a Dios estamos cerca de este gran río. Nosotros tenemos dos plantas en Rosario, la más antigua que está en Barrio Arroyito y la nueva que está aquí en Granadero Baigorria, que tiene apenas 4 o 5 años de establecida. En todos los casos lo que hacemos es un proceso que es simple para describirlo, pero complejo en la ejecución, que es clarificar esa agua. Nosotros vemos el agua del río, que es básicamente agua marrón, por la carga que tiene orgánica y de elementos principalmente de arcilla y tierra. La principal cuestión que hacemos, el principal tratamiento es clarificar esa agua, con el agregado de químicos que permiten precipitar los elementos que trae el agua y después otra etapa del proceso para tornarla absolutamente potable. Muy bien, claro. Pensamos también que el agua no solamente sirve para consumirla a todos los seres humanos, que es de vital importancia obviamente para los seres humanos, sirve también para producir alimentos, para producir otras bebidas. Sí, de hecho, de cada 100 litros que nosotros podemos recibir, apenas 4 o 5 litros se dedican a consumo de bebida o de cocción, es decir, es una proporción ínfima, por lo cual nosotros siempre indicamos la necesidad de valorar que a lo mejor nos estamos bañando con agua potable, estamos baldeando un piso con agua potable, estamos lavando ropa con agua potable. Es así el sistema, así funciona, todo el agua que se distribuye es potable, pero bueno, en algún sentido crear conciencia respecto a que el valor que tiene ese elemento que llega todos los días a nuestra casa. Muy bien, ¿conocemos el proceso? ¿Empezamos? Vamos. Debajo del puente Rosario Victoria, acá es donde comienza todo el proceso de potabilización del agua, Guillermo. Exactamente, nosotros decimos que aquí comienza, un poco en serio, un poco en broma, un delivery perfecto. ¿Por qué? Acá estamos extrayendo el agua del río Paraná, un río que tiene 14 millones de litros por segundo de caudal. Nosotros extraemos en ese mismo segundo apenas 7.000 litros de agua, es muy poquito. El agua es impulsada de aquí, desde la costa, eleva el nivel de la barranca y llega hasta la planta, que está a no más de 1,5 kilómetros. Ahí se hace todo el proceso de potabilización y se distribuye a los hogares de Rosario y localidades vecinas. Todo ese proceso dura 2 horas aproximadamente. No hay intervención de la mano humana con el agua, o sea, nadie toca el agua. Se transforma en potable, no hay envases plásticos para llevar el agua a la mesa. O sea, nosotros decimos que es un delivery perfecto y es absolutamente amigable con el medio ambiente porque no produce ningún tipo de residuos. Esa es la virtud del agua potable, esa es la virtud de un proceso que se hace con un elemento natural como es el agua del río, que se procesa con forma absolutamente controlada y que se distribuye con un recurso ambiental prácticamente mínimo. Bien, y esta obra tiene entonces bombas que succionan el agua del río y esto es lo que llega directamente a la planta como nos explicaba. Sí, exactamente, son bombas de gran capacidad, de hecho hay 2 bombas, una que trabaja todo el tiempo y otra que está de respaldo por si hay algún problema. Y este gran muelle tiene la posibilidad de instalar 6 bombas más, o sea que estamos pensando en una proyección de muchos años, de décadas incluso podemos hablar, pensando en el crecimiento de la ciudad y que esa ciudad en el futuro va a demandar mucha más agua potable. Así que ya se pensó en su momento en la construcción en una ciudad que puede estar multiplicando su población a lo largo prácticamente de un siglo.
Fantástico. Bueno, desde este muelle entonces a la planta. Exactamente. Allá vamos. La salubridad y la calidad del agua son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humanos. Proporcionar acceso a agua limpia es uno de los instrumentos más eficaces para promover la sanidad y reducir la pobreza. La Organización Mundial de la Salud dirige sus esfuerzos globales a prevenir enfermedades transmitidas por el agua y fomenta las prácticas de gestión de riesgos eficaces entre los proveedores de agua, las comunidades y los hogares. Ya vimos entonces de dónde se extrae el agua, del Paraná obviamente, para empezar todo este proceso. ¿Qué sucede acá? Aquí el agua del río se mezcla con un elemento que se llama coagulante. ¿Qué efecto produce el coagulante? Que es un químico. La turbidez que tiene el agua la agrupa en pequeños grumos. Esos grumos, por el peso que tienen, se precipitan al fondo de piletas. Entonces, en esta primera etapa ya podemos ver el agua más clara, o sea, desaparece el característico color marrón y ya empieza a clarificarse el agua que terminará siendo potable. ¿Todo eso que va quedando en el fondo también se va extrayendo como para limpiar? Todo eso se devuelve al río. Ajá. O sea, en realidad es un proceso en algún sentido muy sostenible porque el agua que se potabiliza se distribuye, pero todo lo que nosotros separamos, o sea, que son en definitiva barros, se devuelven al río en forma inmediata. O sea, que hay caños que van y otros que vienen. Exacto, hay caños importantes que señalan la cantidad de elementos que se le extraen al agua para clarificarla, que inmediatamente se devuelven al río, aguas abajo, de donde nosotros ya extrajimos el agua para potabilizar. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos pasa el agua por acá? ¿O queda estancada en algún momento o circula todo el tiempo? El agua está, desde el momento que nosotros la extraemos del río hasta que se distribuye, está todo el tiempo en movimiento. No es más de media hora, 40 minutos lo que dura todo el proceso. O sea que es agua, en algún sentido, fresca, digamos. Claro, y en ese producida proceso, en forma inmediata. En ese proceso de más o menos media hora, ¿cuántos litros de agua potabilizada tenemos? Por hora nosotros en esta planta estamos produciendo unos 6 millones de litros aproximadamente. Qué lindo número. Que es una cuarta parte de lo que se produce para toda la ciudad de Rosario. O sea que esta planta está abasteciendo a Granada del Baigorria, Capitán Bermúdez, y el norte y noroeste de la ciudad de Rosario hasta más o menos Barrio Sarmiento, es decir, antes de Arroyito. Es una zona muy importante de la ciudad. El agua es necesaria para nuestros cuerpos porque es clave para mantener la salud y las funciones corporales, tales como la digestión, la absorción, la circulación y la excreción. También regula la temperatura corporal, protege a las articulaciones, regula el transporte de nutrientes y desechos desde y hacia las células y además regula la presión arterial, entre otras funciones. Podemos estar varios días sin comer, pero no sin beber. Es por ello que la causa se da por el hecho de que estamos constantemente perdiendo líquido y necesitamos reponerlo porque el organismo no tiene reservas del mismo. Debemos consumir entre 2 a 2,5 litros de agua por día. Los requerimientos de líquidos están determinados por el metabolismo individual de cada persona, por las condiciones ambientales y por la actividad física de las mismas. Cuando ingerimos agua se libera dopamina en nuestro cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que está ligado a la sensación de recompensa. Por lo tanto, después de tomar agua vamos a tener menores ganas de consumir alimentos placenteros o un exceso calórico. Las personas que entrenan deben hidratarse más que las personas sedentarias, porque estas, durante todo el proceso de entrenamiento, aumenta su temperatura corporal por el hecho de generar energía para realizar la actividad y además tiene unas tasas de sudor más elevadas que las personas sedentarias. Vemos que el agua de a poco ya va clarificando. En los pozos con más o menos 5 metros de profundidad quedó un montón de sedimento. Acá ya vemos que la cosa cambia. ¿Qué sucede en este sector? Exactamente, esta es la última etapa de la clarificación, que se produce el proceso de sedimentación. El agua ingresa por abajo dentro de estos decantadores, sube por unos paneles que tienen un diseño de panal de abeja. Claro. Ahí los grumos que han quedado van corriendo por esos paneles inclinados en 45 grados y el agua pasa por la superficie a la próxima etapa del proceso. Pero aquí ya notamos claramente cómo ha cambiado la tonalidad del agua.
del marrón que veíamos antes muy intenso, ahora ya el agua es prácticamente transparente, quedan todavía algunos sedimentos y que pasaríamos ahora a la etapa final de filtrado, que ya definitivamente podríamos ver el agua en su condición de transparente, ¿no? Athletic Deportes, pasión por tu juego. Seguimos con el proceso. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos parados en el sector de filtros. ¿Qué hacen los filtros? Es realizar la última parte del proceso, que es hacer pasar el agua por una cama de arena. Esta cama está formada por distintas granulaciones de arena que se trae desde el río Uruguay, de la costa del río Uruguay, porque tiene el diámetro justo para este proceso. El agua pasa de arriba hacia abajo y se extrae lo último que queda de sedimento. Ya en lo que hace a la coloración del agua, debajo de estos filtros ya tendríamos la coloración definitiva. Bien, y es el último filtro entonces, el más específico, el más chiquito. Exacto, ya a partir de esto no deberíamos tener ningún elemento flotando en el agua, o sea que ya el agua sería transparente, pero todavía no terminamos con el proceso. Pero todavía no es potable. Todavía no. Muy bien, vamos. Etapa de la potabilización, y acá sí es donde agregamos el cloro, lo que yo preguntaba antes. Exactamente, el cloro es lo que asegura la desinfección del agua, es decir, que no va a tener ningún tipo de bacteria que naturalmente puede tener el agua y que puede ser nociva para la salud. Mediante una graduación exacta de cloro, hay un tenor mínimo y un tenor máximo, se asegura que ese cloro elimine todas las bacterias y que tenga un efecto residual hasta cada domicilio, es decir, cuando llegue el agua a cada casa, incluso cuando está depositada por algunos días en un tanque domiciliario, esa agua está desinfectada porque trae lo que se denomina cloro residual y asegura la potabilidad. ¿Esto funciona todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el agua que sale de la planta tiene que estar clorada. Hay sensores en forma permanente que van detectando la dotación que se le va agregando y el saldo en definitiva que tiene esa agua con el agregado de cloro. Bien, igual el cloro, la cantidad de cloro que se pone no se percibe, ¿no?, en el sabor del agua, y eso lo notamos. No. Incluso a veces, aunque haya una percepción muy apenas que se note el olor, el sabor, no hace ningún perjuicio a la salud. ¿Cómo lo eliminamos? Uno pone una jarra en la heladera con agua de la canilla y en segundos ese olor se va, porque el cloro tiene una virtud que es muy volátil. O sea, si uno no lo tiene confinado, inmediatamente se evapora. Bien, pero entonces ahora sí, ya estamos seguros de que esta agua la podemos consumir, que no nos va a hacer mal, al contrario, que es buena para la salud, y esta es la que llega a todas las casas que suministra agua santafesina. Exactamente, a más de 1.400.000 rosarinos y de localidades vecinas de vecinos. Muy bien, nos falta la distribución. ¿Cómo hacen esa distribución? ¿Lo podemos ver? Es un trabajo importante. Vamos. Nutrilab, Supplement for Sports. Estamos acá parados en un espacio que tiene más o menos el tamaño de una cancha de fútbol, y acá abajo nuestro tenemos un depósito de agua. Exactamente, es una construcción subterránea que, como bien vos decías, tiene 100 por 50 metros aproximadamente y unos 5 metros de profundidad. Aquí se almacena todo el agua que se produce en el proceso que vimos antes y se tiene reservada para bombearla hacia la ciudad. Aquí tenemos una reserva de aproximadamente 2 horas de producción, es decir, que cualquier problema que tengamos en el río o en alguna etapa de la potabilización, esta reserva permite seguir distribuyendo agua hasta que se solucionan esos problemas. Es una innovación importante para Rosario, la planta más antigua, la que tiene 130 años, no cuenta con reserva, así que en algún sentido gran parte de la ciudad, si hubiera algún inconveniente, por ejemplo en el río, no estaría afectada porque esta planta nueva del año 2015 tiene esta reserva de agua potable. ¿Tienen idea también de tener alguna otra planta como esta de depósito en el futuro, construir otra más para que haya más reserva justamente? Todas las plantas nuevas que se construyen en distintos lugares de la provincia, del sistema provincial de acueducto, cuentan con reserva, es una necesidad. Exacto, exactamente, para contar con la posibilidad de seguir distribuyendo agua más allá de alguna cuestión técnica que pueda plantearse. Fantástico. ¿Para dónde sigue? Ahora seguimos con la etapa final, que es la distribución del agua. El 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua.
Se trata de un elemento que, además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células. Consumir en promedio 2 litros de agua ayuda a aliviar la fatiga, el dolor de cabeza y las migrañas, colabora en una buena digestión, combate el estreñimiento, contribuye a mantener la piel joven y regula la temperatura del cuerpo, entre otros tantos beneficios. Y ahora sí estamos en el sector de distribución. Vemos distintos tanques que proveen a todos los clientes, ¿no? Claro, aquí tenemos la sala de bombeo, donde tenemos un sector de bombas que distribuyen el agua hacia Granadero Ibegorri y Capitán Bermúdez, y la cañería más importante, que es la que distribuye el agua a toda la ciudad de Rosario, principalmente al norte. Claro. Esta cañería podemos ver que es de gran diámetro, tiene 1 metro de diámetro, es empujada por bombas de mucha capacidad y de mucha presión. Calculen ustedes que el agua llega a un domicilio con 5 o 7 metros de presión, y aquí la salida es de 40 metros. Esa diferencia hace posible que el agua llegue con presión suficiente a cada hogar. Esta cañería va por debajo de Avenida de Circunvalación hasta la altura de la autopista Santa Fe, y hay una segunda etapa que está en proceso para hacerla llegar prácticamente hasta Avenida Godoy, siempre por debajo de Avenida de Circunvalación. Claro, una obra súper imponente, ¿no? Una obra grande. Exacto, es una gran obra de ingeniería. De hecho, se va a ampliar la producción de la planta potabilizadora donde estamos ahora, y va a permitir mejorar el servicio prácticamente en todo el sudoeste y sur de Rosario. Guillermo, y esto obviamente no para nunca, está siempre en constante movimiento para poder abrir la canilla y que salga agua. Exacto, todo el tiempo el bombeo es constante, o sea, hay que mantener las redes con presión. En la ciudad de Rosario se distribuyen unos 600 millones de litros de agua por día. Nosotros, para que se entienda, decimos que son 600.000 toneladas de agua por día. Cada día o cada noche principalmente, arriba del techo de una casa hay 1 tonelada de agua. Es como si pusiéramos un automóvil en el techo de cada casa, para que se entienda. Claro. Y ese proceso es constante, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Y cuánto demora desde que sacamos el agua del río hasta que llega a una casa que abre la canilla? ¿Cuánto demoró todo el proceso en llegar? En el caso de esta planta, que es una planta de las más modernas, no más de 1 hora 40, 2 horas. En el caso de la planta más veterana que tenemos en Rosario, puede extenderse hasta 4 o 5 horas. Pero en todos los casos, nosotros decimos que es agua del día. O sea, Agua Santafesina distribuye agua hecha en el mismo día. Fantástico. ¿Podemos ver el laboratorio? Sí, cómo no. Bueno, vamos a eso. Athletic Deportes. Pasión por tu juego. Estamos ahora sí en el área del laboratorio. Acá se toman muestras, se hacen controles. ¿Cómo trabajan? Bueno, Aguas tiene uno de los mejores laboratorios de calidad de la Argentina en lo que es análisis de agua. Lo que hacemos aquí es tomar muestras de todo el proceso que se hace en esta planta, desde el río hasta prácticamente la salida de planta. Se analizan más de 80 variantes, ya sea minerales, orgánicas, los elementos que hay en el proceso. Se controla en forma constante, y si hay que corregir alguna cuestión, se corrige dentro del proceso. Después nosotros tenemos también muestreos en redes, tomamos muestras del agua que se distribuye en distintos barrios, incluso se toman muestros de domicilios para ver cómo llega el agua a cada hogar. Todo elementos que aseguran la calidad del agua y que hacen que justamente el agua de Rosario sea considerada una de las mejores de la Argentina y, por qué no, del mundo, incluso por los propios rosarinos, que valoran la calidad, y uno de los aspectos básicos para sostener esa calidad son los laboratorios que tenemos en todas las plantas. Seguro. Nos llamó la atención que vemos algunas canillas abiertas, que corre agua sin parar. Sí, si no es que estemos desperdiciando agua, sino que para tomar muestras del proceso es necesario que el agua esté corriendo en todo tiempo para evitar contaminación y para tener constancia de que es agua del proceso. Si nosotros cerramos esa canilla, sería agua estancada en una cañería y no reflejaría realmente lo que es el agua que está en proceso de potabilización. Fantástico. Bueno, en líneas generales, y ya para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos hacer a la gente respecto a un uso responsable del agua? Y bueno, también la concientización para quién limpia las veredas, quién se baña mucho tiempo, esas cositas que siempre están bien recordar. Sí, justamente lo que vos decías, un uso responsable del agua, es decir, usar todo el agua que se necesita. La que se pierde no se usa, termina en una zanja, en una cañería, en una cloaca. Entonces, por ejemplo, actitudes muy sencillas. Si yo voy a lavar los platos, no tener en forma constante abierta la canilla, porque esa agua no implica limpiar mejor los platos, y yo puedo llenar la bacha con agua, hacer todo el desgrasado con detergente y después recién enjuagar.
Si yo me voy a bañar, evitar un baño de inmersión que implica 200, 300 litros de agua, sino hacer una ducha que consume mucha menos agua, incluso hasta en un tiempo razonable. Nosotros decimos que puede ser lo que dura una canción, 3, 5 minutos, por ejemplo. Y en el verano, principalmente lo que son las piletas de esparcimiento, las pequeñas piletas de lona, que hoy en día cualquiera de esas piletas tiene 5.000 litros de agua. Ese es el consumo de agua de más de 25 personas por día. Si yo la estoy renovando en forma constante, estoy desperdiciando miles de litros de agua que lo puedo conservar agregándole unas gotas de cloro, del mismo cloro que yo tengo en el hogar para limpieza, tapándola con una lona para que no se ensucie por la noche y tratando de ingresar con los pies limpios. Los chicos principalmente ponemos una palangana al lado de la pileta, se enjuagan y entran a esa pileta. Con medidas muy sencillas, o por ejemplo lavar el auto, lavarlo con un dispositivo de corte o con balde. Si tengo que regar un jardín, hacerlo al atardecer, así hay menos evaporación. O sea, todas medidas que no afectan la calidad de vida, pero que contribuyen mucho a hacer un uso racional del agua. Muy bien, gracias Guillermo por recibirnos. Gracias a ustedes. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.